No sé si entro. ¿Están grabando o no? Hay un compañero que la graba. Ah, Ya, ya. ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Este sería el laboratorio número 4. Hoy vamos a ver lo que es palanca dentro del tema de máquina simple. Primeramente, el objetivo del laboratorio. El objetivo es aplicar la sumatoria de equilibrio, sumatoria de momentos para ser exacto, igual a cero, a una palanca de primer género, para deducir una expresión de la potencia P y comprobar el cumplimiento de dicha expresión. ¿Ya? Primeramente, el marco teórico. Lo que tienen que saber es sobre la estática, que la estática no es más que la rama de la física que estudia los cuerpos en equilibrio, ¿ya? También se tiene que conocer las condiciones de equilibrio, que esta vez son dos. Una es la sumatoria de fuerzas igual a cero, o también conocida como la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a cero, está acá. Y la segunda condición de equilibrio es sumatoria de momentos igual a cero, que está acá, ¿no? Y sabemos que momento es igual a fuerza por distancia. Luego, momento de una fuerza con respecto a un punto. Esto es una magnitud que da a conocer en qué medida existe capacidad en una fuerza para generar rotación en un cuerpo alrededor de un cierto eje, ¿no? Que pasa por dicho punto. Se define como momento igual a la fuerza por distancia, donde la distancia D, está acá, a ver, la distancia D de la fórmula es esta. Es la distancia perpendicular desde la fuerza, desde el vector fuerza F, hasta el punto de giro, ¿no? O el eje. Ya. Ahora la palanca. La palanca es una máquina simple que consiste en una barra rígida que puede girar alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Ya, en este caso el fulcro sería esto, ¿no? Es el punto donde hay reacción de la palanca. En este caso hay una cierta potencia y aquí hay una resistencia, ¿no? Ahora, los tipos de palanca. Existen tres tipos de palanca. Palanca de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Ya. Primeramente las palancas de primer grado. Las palancas de primer grado es aquella que tienen el fulcro, esto de acá, entre medio de la resistencia y la potencia. En este caso, la potencia es aquella fuerza que nosotros vamos a ejercer para levantar una cierta resistencia, ¿ya? Por ejemplo, ejemplos de palancas de primer grado serían las tijeras, el sube y baja y el alicate, ¿no? Luego están las palancas de segundo grado, en el cual tenemos el fulcro, que está al lado derecho, y la resistencia está entre medio de la potencia y el fulcro, como por ejemplo el cascanueces o la carretilla. Luego están las palancas de tercer género, en el cual la potencia está entre medio de la resistencia y del fulcro. Como por ejemplo tenemos la caña de pescar y las pinzas, ¿no? El que graba ya entró, por si acaso. Y ahora vamos a hacer las tablas. Vamos a usar un simulador. Vamos a utilizar este simulador. Es un simulador de una palanca de primer género, en el cual vamos a tener un peso aquí, que en el cual ya tenemos, lo vamos a tener en kilogramos fuerza, este peso. Vamos a poner un peso acá. Y vamos a poner una reacción que va a ser el peso de una persona, ¿ya? En este caso, 20 kilogramos. Y lo que nosotros estamos buscando es el equilibrio, ¿ya? En este caso, aquí. Este sería el equilibrio, ¿no? Como pueden ver, un peso de 5 kilogramos va a mantener el equilibrio con un peso de 20 kilogramos, simplemente variando las distancias, ¿no? Este es el efecto de la palanca. Palanca de primer género. A ver, vamos a ir anotando los datos. En este caso, A va a ser, a ver, A va a ser la distancia que hay, este va a ser el punto A. Por lo tanto, la distancia A va a ser desde 5 kilogramos hasta el punto fijo, ¿no? Que es acá, entre medio. En este caso es 2 metros. ¿Ya? En la tabla 1, la distancia A va a ser constante. ¿Ya? La que va a variar va a ser la distancia B y el peso.
En la primera, la distancia B es 0.5. 0.5. ¿Ya? Y el peso en este caso es 5, ¿no? 5 kilogramos fuerza. Ahora, el peso experimental va a ser el peso del simulador. Ya el peso que nos va a dar acá, el peso de 20 kilogramos. Este va a ser el peso experimental. El peso teórico lo vamos a calcular utilizando sumatoria de momentos y vamos a comprobar si es que el peso experimental es igual al peso teórico. ¿Ya? Luego vamos a variar vamos a variar este peso. Y también este. A ver, no, este lo vamos a variar este peso. El de 5, vamos a cambiar por de 10, aquí. ¿Ya? Y este vamos a ir variando. Ya. Ahí está en equilibrio. Como pueden ver, la distancia del peso de 10 kilogramos va a ser la misma porque dijimos que iba a ser constante, pero cambia la carga. La carga va a ser 10. Ahora, la distancia del punto B, el punto B sería esta persona, va a ser desde el punto fijo hasta donde está la persona, 1 metro. El peso experimental es el peso de la persona y el peso teórico lo vamos a calcular nosotros. Ahora lo mismo, pero cambiamos este peso. Vamos a poner 2 metros. Ahora vamos a ir variando esto. Y ya está en equilibrio. Entonces, la distancia B va a ser la distancia desde el punto fijo hasta donde está la persona, 1.5 metros. Q va a ser la carga, 15 kilogramos. Y el peso experimental sigue siendo el mismo, ¿no? 20. Listo. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, vamos a ir calculando el peso teórico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar sumatoria de momentos igual a 0. Al final ponemos la asistencia, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos una palanca así, ¿no? Acá estaba el fulcro y aquí había un peso Q y aquí había el peso P. Por lo tanto, en sumatoria de momentos igual a 0, siendo este el punto fijo, vemos que esta fuerza Q va a tomar esta dirección, ¿no? Un sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser, a ver, fuerza Q, 5, 10, 15, ya va a ser así, positivo, Q por D. Ahora, la fuerza P va a ir en este otro sentido, ¿no? A ver, entonces, por lo tanto, va a ser en sentido horario, va a ser negativo. Fuerza P por la distancia, igual a 0. Listo. Ahora, lo que queremos hacer es despejar P, para calcular el peso teórico. ¿Ya? Entonces, despejando P, nos va a quedar P D igual QD. A ver, va a ser... Ah, bueno, la distancia, esta distancia, la distancia Q, esta distancia de D sería A, ¿no? Es esta distancia de acá. Y la distancia D va a ser B. Por lo tanto, acá va a ser QA, despejando P va a ser Q por A sobre B. Esto sería B, ¿ya? Sumatoria de momento. Esto es distancia. La distancia A es la distancia desde el punto fijo hasta Q, y la distancia B es la distancia desde el punto fijo hasta P. ¿Ya? Esto de acá. Esto sería B, y esto sería A, ¿no? Las distancias. Entonces ya deducimos la fórmula que vamos a ocupar. ¿Ya? Ahora, vamos a ir haciendo la primera. Aplicando la fórmula que dedujimos, P igual Q por A sobre B, nos daría Q, es la carga, 5 por la distancia A, 2 sobre la distancia B, 0.5. Sería, ¿cuánto sería esto? 20. 5, 20 20. kilogramos fuerza. O sea que sería 20
kilogramos fuerza, y se cumple, ¿no? Ahora hacemos lo mismo con el segundo. P igual Q A sobre B. Entonces, en este caso Q es 10, A sería 2, A va a ser constante siempre, y B va a ser 1. Y esto es 10 por 2, 20. Se mantiene. Ahora el tercero. Q A sobre B. En este caso Q es 15. A va a ser 2 y B va a ser 1.5. ¿Y esto saldría 20 o no? Sale 20. 20. Sale 20. Ya. Entonces se comprueba, estaría bien, ¿no? Que la sumatoria de momentos igual a 0 sirve para comprobar la experiencia. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta acá. Todo claro, auxiliar. Ninguna duda. Ya. Ahora vamos a variar la distancia. A ver. Vamos a variar 1.5. Ya. Ya está en equilibrio. A ver. Ah, no está. Ya, ahí. 15 y 10. A ver. Vamos a ir poniendo las distancias. La distancia A va a ser desde el punto fijo hasta 1.25. 25. La distancia B va a ser desde el punto fijo hasta donde está la persona, 1. Ahora, la carga Q va a ser 15. El peso experimental es el peso de la persona, 20. Vamos a ver si es que sale ya. Porque como podemos ver no está recto. A ver, vamos a ver qué pasa. Luego el teórico lo vamos a calcular nosotros. Y ahora vamos a ir cambiando de dato. A ver. 20. Ya. No. La nota de laboratorio la voy a sacar del promedio de todos sus informes. Por si acaso. Ya, ahora cambiamos la distancia. La distancia A va a ser desde el punto fijo hasta el punto A, que va a ser 1. Luego el punto B es desde el punto fijo hasta donde está la persona, igual 1. El peso en este caso es 20 y el peso experimental es 20, el peso de la persona. Vamos a variar el peso experimental ahora. A ver. A ver esto. No, vamos a utilizar esto. Ya, ahora sí. La distancia A sería 0,75. La distancia B a ver, sería 0.5. En este caso la carga es 20. Y el peso experimental 30, ¿no? Y ahora sí vamos a calcular. En este caso A ya no es constante, es variable. Sería, aplicamos sumatoria de momentos igual a 0. Para este lado sería positivo. En este caso lo dibujamos para que sea un poco más fácil de entender esto. Aquí está el peso Q
Aquí está el peso P. Esta es la distancia A y esta es la distancia B. Entonces, en el primero, el peso Q va hacia abajo, ¿no? El peso Q hacia abajo va en sentido horario, por lo tanto va a ser Q por la distancia A. Ahora, el peso P va en el sentido antihorario, por lo tanto va a ser negativo, menos el peso P, que es la fuerza, y la distancia sería B. Todo esto igual a 0. Despejando quedaría así, el mismo despeje, ¿ya? Y ahora vamos a comprobar. Primero con el 1. Sería P igual Q por A sobre B. En este ¿No caso Q sería va a ser menos P, disculpa? menos P, no, porque Se lo estamos multiplicaría por... pasando así. Este menos pasa con más y quedaría, luego hacemos con esto, conmutamos y quedaría así, ¿no? Ah, ya, listo. A ver, después Q, en este caso es 15, A sería 1.25 y B sería 1. ¿Cuánto sale el teórico? 18.75. 18.75. En este caso, este era el que no estaba en equilibrio. Entonces, cuando no está en equilibrio, no va a dar bien. Vamos con el segundo. P igual Q A sobre B. En este caso, Q va a ser 20, A va a ser 1 y B igual va a ser 1. Por lo tanto, esto es 20. Y aquí sí está en equilibrio. Esto es kilogramos fuerza, kilogramos fuerza. Ahora el 3, lo mismo. ¿Ya? En el Q, A sobre B. Ahora, Q sería 20. Q sería 20, A sería 0.75 y B sería 0.5. ¿Cuánto sale eso? 30. 30. Y aquí se comprueba porque aquí sí está en equilibrio, ¿no? La primera le hicimos cuando no estaba en equilibrio y no dio bien. Hay uno que me pregunta, ¿cómo sabemos cuándo está en equilibrio? A ver, lo vamos a mostrar en el laboratorio. Va en el simulador. En el que no está en equilibrio era con este. Era así. Aquí creo que no. No. A ver. Era una carga de 15, 20. Esta carga cambia. 1.25 era la Aquí. distancia. Ahí. Ya. Ahí podemos ver que no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la línea no es recta. Ya no es perpendicular. Esta es una línea oblicua, por eso no está en equilibrio. ¿Ya? Aquí hay más fuerza que acá. Si estuviera en equilibrio, se debería mantener. Por ejemplo, así. Ahí estaría en equilibrio. ¿Ya? A ver. Ya vamos a hacer un tercero, pero ahora vamos a meterle 2 pesos. A ver. Ya. Ahí. El primero. A ver. Este va a ser con voluntario, ¿ya? El último. La tercera tabla. Ya. 3 voluntarios. Levanten la mano si quieren ser voluntarios. Ugarchete. Ugarchete. SG. Después Álvarez. SG también. SG igual. Y Alex López. ¿SG también? Ajá. Ya. Pueden bajar su mano. Ya. El primero va a ser esto. Van a ser estas masas. ¿Ya? Sería la masa. Acá, como pueden ver, una variación de distancia. Acá va a haber más de una fuerza, ¿ya? Acá hay una fuerza de acá, otra fuerza de acá y 2 distancias. En este caso va a haber distancia A, distancia B. Va a haber la distancia de este punto y de este punto serían 4, ¿no? Le vamos a poner, a ver,
Voy a insertar dos tablitas, ¿no? Y insertamos. Ya. Esto lo cambiamos más acá. Ya. Ahora sí. Va a haber una distancia C. Y va a haber una distancia D. Esto de acá lo eliminamos. A ver, va a haber una carga 1, pero también va a haber otra carga, ¿no? De la segunda persona. A ver. Acá. La carga 2. Kilogramo fuerza. Y ahí estaría. A ver. Ya. Distancia A, B, C y D. Distancia A va a ser al primer punto, distancia B al segundo, distancia C a la niña y distancia D al chico. 1, 2, 3, 4. En este caso, la carga 1 y carga 2. Carga 1 sería 20. Carga 2, 20 también. ¿Pero por qué los puse en diferente? ¿Por qué no los sumé? Porque están a diferentes distancias. Si estuvieran en la misma distancia, y sí, ¿no? 40 podríamos ponerlo. Pero acá, como están en diferentes distancias, eso afecta. ¿Está bien? Ya. Y el peso experimental, vamos a calcularlo. El teórico lo tiene que calcular. ¿Ya? El experimental, ahorita vamos a ver cómo lo sacamos. Ahí viene anotando datos. La distancia A va a ser 0,75. 0,75. La distancia B va a ser 1. La distancia C es a la niña, 0,05. La distancia D sería al niño, 1. Ahora, la carga 2, primero sería la carga 1, ¿no? Luego la carga 2. La carga 1 va a ser la niña, 30. Y la carga 2 sería el niño, 20. Listo. Eso puede ir haciendo el primero, que era Uberchete. Sumatoria de momento. Y vamos a ver qué fórmula sacas de acá. Por acá hay cuatro vectores. Ya. A ver, el experimental, el teórico. Esto lo vamos a ver después. Aunque el experimental no nos lo da el laboratorio en sí, aquí. No sabemos cuánto sería. Sería como un vector hacia abajo entre medio de los dos, ¿no? Pero vamos a ver después. Igual lo dejamos ahí. Vamos a ir cambiando. A ver. Aquí. Ya creo que ya está en equilibrio. No. A ver. Mm, ahí. Y ahí. A ver. Tampoco. Vamos a ponerlo más acá. Ya, ahora sí. Ahora sí está en equilibrio. Este va a ser para el segundo. Vamos a ir poniendo los datos. La distancia A va a ser 1, el primer bloque. La distancia B va a ser 1,5, el segundo bloque. La distancia C sería las niñas, a la primera niña, esta de acá, no, perdón, esta de acá que está en 0,5. Y la segunda estaría en 0,75. Ahora la carga 1, bueno, ambas cargas son 30 en este caso. 30 y 30. Ahora sí, el segundo puede ir calculando. Utilizando sumatoria de momento. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Ya, ahora para el tercero. A ver. Vamos a poner el de 80.
Mm, A ver. No. Ya, ahora sí creo. Tampoco. A ver. Ahí creo. No. Ya lo vamos a dejar que no esté en equilibrio, que no se puede. O vamos a hacerlo con puros de 20, entonces. Puros de 20 acá. Hasta que esté en equilibrio. 20, 20. Ahí creo. Ya, ahora sí. Listo. Este va a ser para el tercero. La distancia A va a ser la distancia del punto fijo hasta el primer bloque 0,75. 0,75. La distancia B va a ser desde el punto fijo hasta el segundo bloque 1,25. La distancia C sería al hombre 0,5. Y en este caso no va a haber distancia D porque solamente es 1. Así que esto lo dejamos en blanco. Y solamente va a haber una carga, ¿no? La carga 1 que es 80. Aquí podemos poner aquí el simulador sí nos va a dar el experimental porque sería el peso del hombre, ¿no? 80, porque está en un solo lugar. Y vamos a ver el teórico. Ya, este sería para el último, que era Alex López. ¿Ya? A ver. Yo creo que el primero ya lo debe tener. Ugarchete. ¿Cuándo se te salió en el P teórico? De la carga de la chica o del chico. Me A sale, ver, ¿cuándo sale? primero hice la sumatoria y sale 0. Y Ya, después cada uno de la primera, de la distancia de la distancia C 0,5 me sale 30. Está bien como está en el simulador. Y la distancia D 1 y me sale 20, que es del chico. 20. Así que sí, Ya, entonces este va a ser el del chico. no, ese es de la chica. Ah, ya 30 es de la chica, ¿no? De la chica. Y este va a ser el peso del chico. Solo en este va a ser el del hombre de 80, ¿ya? Pero en el de abajo va a ser lo mismo. Ya, 30 y 20. Ahora vamos a comprobarlo. Aplicamos sumatoria de momentos igual a 0. En este caso sería así. Aquí está el fulcro. Y acá había 2 pesos y también acá habían 2 pesos, ¿no? Este era, a ver, el primero era el de la chica, este Q1, y el segundo era el del chico, Q2. No, perdón, las cargas, ¿no? Después en este lado, en el lado de acá, creo que era primero la chica, Sí, ¿no? P de chica y P del chico. Chica, chico, ¿no? Ya, entonces aplicamos sumatoria de momento. El primero va a ir así, va a ir hacia este lado, en sentido horario. Por lo tanto, va a ser positivo Q2 por la distancia, que sería la primera, esta distancia era la distancia B, ¿no? Y sí, esta distancia era la distancia A, por lo tanto, por B. Ahora, el K1 va a ser la misma dirección, o sea, va a ser positivo también, K1, y K1 era por la distancia A. Ahora, la distancia C era acá y esta era la distancia D. En este caso, esto va a ir hacia el sentido opuesto, por lo tanto van a ser negativos ambos. Sería el peso de la chica por la distancia C menos el peso del chico por la distancia D. Todo esto igual 0. Despejando P, peso de la chica por C más peso del chico por D, igual Q2B y Q1A. Despejando el peso de la chica, va a ser igual a Q2B por Q1A
Q1A. Y este peso, el peso del chico por la distancia, lo vamos a poner como negativo. Todo esto sobre C. Eso sería. ¿Esa fórmula sacaste? Peso del No, chico. saqué la fórmula por separado para cada uno. Ya, P y la distancia correspondiente para cada uno. Y claro, dividido entre eso, por la carga, por la carga. Ah, ya. sobre la carga, ajá, denominador la carga, digo, numerador. Ya, acá lo vamos o sea, este valor del peso del chico lo vamos a tomar el del simulador. Tendría que salir lo mismo. A ver, sería la carga 2, sería 20 por B, 1, menos el peso del chico, que es 20, que es este Q2. Ah, no, el peso el primero es Q2 y este sería el peso del chico. A ver, 20 por la distancia D, que la distancia D era 1, sobre C, 0.5. A ver. Peso del chico, acá era 30. No, el chico pesa 20, El chico pesa 20, ¿no? sí. Q sub 2 sería, en este caso, estas son las cargas. A ver, sería, o esta creo que me estoy confundiendo con la carga 1. Sí, esas son los pesos de los chicos, no son Sí, las sí, sí, cargas. sí, acá me faltó. Entonces sería, la carga 2 sería 20 por B, que era 1. Ahora, esto multiplicado por carga 1, 30, por A, 0.75. Ahora, todo esto menos el peso del chico, que es 20, por la distancia D, que era 1. Ahora sí. ¿Cuánto sale eso? Mm, 30 por 0.75, Carga 1 es 30, ¿no? Y la distancia A sería 0.75. Es esta distancia, ¿no? menos 20 por 1 sobre 1. 0.5. O a ver, ¿cómo lo hiciste vos? Bueno, eso que está ahí, lo pongo en la calculadora y no me sale. Pero yo lo hice Eh, la fórmula Ahí le básica. pusiste, en las cargas le pusiste el peso de los chicos, no el peso de los ladrillos. En los ladrillos cada uno recuerdo que pesaban 20. Eso Sí, era. 20, 15 pesaban, porque Por ahí eso le no pusiste en las sale. cargas el peso de los chicos. Por eso ¿Y no sale. Faltó ese dato. cuánto eran las cargas? 20 y 20, pero a 20. diferentes distancias, claro. ¿No? Ya. La carga 1 era, o sea, la distancia también, ¿no? Sí, Ya, entonces esto está mal. Este 20, este 20. La carga del tercero igual, la carga uno no es, porque ese es el peso del hombre. Entonces esto, la carga 1 era 20 y 20, ¿no? 20 sí. y 20, a diferentes distancias. Sí, ya me acordé. La carga Ya. de mí sí, no sé de las otras 20. Creo que sí, igual. El del segundo igual porque no había ladrillo que pesaba 30. Era, ¿cuánto era entonces? Del segundo. No, Me no. salió 20-20. 20. Ya. Entonces vamos a calcular. Quitando este 30 porque vamos a hacerlo. La carga 2 sería 20 por B1. La carga 1, 20 también, por la distancia A, que era 0.75, menos 20 por 1 sobre 0.5. 20 por 1 por 20 por 0.5 menos 20 por 0.5. Tampoco da. A ver. No da, es que yo utilicé la otra fórmula, la básica, la de
La simple, ¿Esta? para cada uno. Esa, ahí sí Ya. da, para cada Vamos, uno. a ver, vamos a usar esa entonces. Entonces, la carga Q, ¿cuánto pusiste? Primero, claro, es 20. 20. 20 por la Por, distancia A, ajá, primero de la chica. ¿no? Sobre la distancia B, ¿no? Sí, ¿Así? así. Ya. ¿Y eso cuándo sale? No, pero está mal, no es 1, es la distancia de la chica, de 0.5. Eso, ¿Cuánto sale eso? eso sale 30. 30. Ya, que sería el peso de la chica, ¿no? Sí, Ya. Entonces, aplicando lo mismo para el peso del chico, ¿no? Sería Q, 20 a ver, también. el peso del chico 20, ¿no? Entonces Ujú. sería, a ver, sería igual el peso Q 20 también. por la distancia A, 0,75. Por la distancia A, 0,75 sobre la distancia hacia el chico, ¿no? Que sería, era 1, creo, ¿no? 1. 1 la distancia del chico. Y la distancia B era 1, supongo que es 1 también acá, ¿no? La distancia en este caso sería esta de acá, la distancia B. Y daría 20. ¿Qué sería Sí, esta acá? Ahí, ¿no? sí, así sale. Kilogramo fuerza y kilogramo fuerza. Ya. Entonces la primera está bien. Entonces ahora vamos con la segunda. ¿No? Entonces aquí es 20, 30 y 20. Ya. Aquí me equivoqué al poner el peso de los ladrillos. No lo puse. Ya no importa. Vamos con la segunda. A ver, era de Álvarez. ¿Cuándo te salió en el del chico y de la chica? Chico. A mí me han salido los dos 20 kilogramos. Ya, 20 y 20. Entonces, ¿cuánto era el peso de los ladrillos? Yo lo saqué con 30, pero no sé si debe estar mal eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a sacarlo con 30 entonces. A ver si sale bien. Si sale lo mismo. Aplicamos sumatoria de momento. Sumatoria de momento igual a 0. Entonces, acá va a estar el dibujo. Aquí está el fulcro. Aquí están ambos pesos y aquí están ambos pesos. En este caso van a ser 30 y 30. Aquí lo hice todo con 30, ¿no? Así, Sí, todo con 30. todo con 30. Ya. Entonces vamos a aplicar sumatoria de momento. Sería, esta sería la distancia A. No, esta sería la distancia A. Esta sería la distancia B. De acá a acá sería la distancia C. Y de acá a acá sería la distancia D. Bueno, de acá hasta acá. Distancia D. Ya. Estas son las distancias. Entonces aplicamos sumatoria. La primera, esta era carga sub 1. En este caso va a ir en sentido antihorario. Por lo tanto va a ser positivo. Carga sub 1 por la distancia B. Ahora, el segundo, igual, positivo. Este va a ser carga sub 2 por la distancia A. Ahora, en el otro lado va a ir en el sentido opuesto, por lo tanto va a ser negativo. Este de acá es el peso del chico, ¿no? Como lo hice todo con 30, este sería el peso igual, peso de la chica, por la distancia C, 0.5, menos peso de la chica también, o peso de la chica, porque creo que en este eran dos chicas, por la distancia D, igual 0. Y este es aplicando sumatoria de momento. Despejamos, como son exactamente lo mismo, acá podemos factorizar. A ver, vamos a factorizar. Más Q2A, menos, o a ver, así PCA, acá va a ser menos C, y acá va a ser
más D igual 0. ¿Por qué? Porque más por menos menos, PCA por C da esto, más por más, no, acá es menos. Más por menos menos, PCA por D, esto. Ahora despejamos el peso de la chica. Esto va a ser igual a menos carga 1 por B, menos carga 2 sobre A, todo esto menos C, menos D. Reemplazamos datos. Menos carga 1 era 20 por B, 1, menos carga 2, 20 también, por A, 0.75, y abajo menos C, menos 0.5, menos D, 1. Ahora vamos a ver cuántos son. Menos 20 por 0.75 sobre menos 0.5 menos 1. 23.33333. 333, ¿ya? A ver, 20 menos 20, 0.75. Ese sería el peso que nos daría en el teórico. ¿Eso sacaste o cómo lo sacaste vos? Lo saqué como el primero, o sea, con la primera fórmula. A ver, vamos a sacarlo igual con la primera fórmula. P igual Q a B. En este caso, Q va a ser la carga, a ver, Q sería la carga 30, ¿no? Que buscamos. A va a ser la distancia, A sería, esta de la primera distancia, 1 sobre B 1.5. ¿Así? Sí. Ya. Eso, 30 por 1, 1.5, 20. Está bien. 20 da el peso, en este caso teórico. Ahora, el segundo va a dar exactamente lo mismo porque es lo mismo. Entonces ahí sí. Eso hiciste vos. A ver, ahora vamos con el tercero. ¿Cuánto te salió López? Me salió 80. Estaba más fácil. Ujú. Ya, ahora vamos a aplicar. En este caso solamente había distancia AB y la distancia al hombre. Sumatoria de momentos igual a 0. Sería, a ver, sería aquí, este es el fulcro. Aquí habían 2 pesos. Y aquí estaba el hombre. Era creo que de 20 y 20. Y el hombre era de 80, ¿no? Así acá no anoté pues los ladrillos, me faltó eso. 20 y 20 y 80. Ahora, aplicando sumatorias, esta va a ser positiva, esta va a ser positiva. Esta va a ser la fuerza 20 por la distancia. Estas son la distancia. La primera distancia era 0.75, por lo tanto la segunda era 1.25. Más, igual 20, por la segunda distancia que esta es la distancia A, esta es la distancia B. La distancia B era, bueno, a ver, la primera es B, 1.25, la segunda es A, 0.75. Ahora, menos la fuerza, que era 80, por la distancia, que era 0.5, igual a 0. En este caso, este 80 es el peso experimental, o sea, el peso P, que tenemos que calcular. Tenemos que ver si es que sale 80. Despejamos P. Sería 20, 1.25 más 20, 0.75, igual P 0.5, ¿no? Despejando P quedaría 20, 1.25 más 20, 0.75 sobre 0.5. ¿Cuánto sale eso? 80 me salió a mí. Así. P igual 80. Estaría bien. Ya.
Eso sería todo. ¿Alguna duda? En todos calcularon los vectores de la derecha, ¿no? Del Sí, pulcro. sí, es que no anoté los ladrillos. Ese fue mi error. 20 por... El último no me acuerdo que eran 2 de 20. Y si esto, o sea, aplicando esta fórmula que acá apliqué sumatoria, sí sale 80. A ver, esta sería la última. Le voy a poner las conclusiones ya. Conclusión de laboratorio. Y solamente va a ser copiar este informe. ¿Ya? No hay nada nuevo que hacer. No hay tarea. Vayan poniendo presente en el chat. Ya. Ahora activen cámara igual para comprobar la asistencia. Ahorita activen cámara. Mm, Ya. Ya pueden desactivar su cámara. Ya, si nadie tiene más dudas acerca del formato de presentación, entonces esto sería todo. Lunes, por si acaso, no va a haber clase de pizarra porque es el referéndum. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Mentira. El Pero referéndum. también puede copiar lo mismo, nomás lo que sabemos hacer Feriado siempre. para nosotros. Feriado. Feriado. Nos quedamos A a resolver estudiar. el ¿Qué? Ah, sí, examen ¿verdad? Sí, parcial. los que quieran quedarse, ahorita vamos a resolver su examen. Los que quieran pueden quedarse, los que no tengan dudas de su examen, nada, pueden retirarse ya. Ya no es por asistencia. Nadie hizo el 2. Así que no vamos a quedar todos. Luego, Lo, ¿Me lo pasan su examen al grupo, por favor? Por si acaso el que graba ya lo corta ya.